Lo importante que tenemos que saber es que son inversas. Vamos a hablar de las fuerzas magnetomotrices que intervienen en para poder determinar el valor de I sub 1 en función de I sub 2. ¿Qué nos permite decir acá que los flujos se van a mantener constantes para poder dar pie al análisis que vamos a hacer ahora? Al flujo lo produce la corriente I sub mu circulando por B sub E. ¿Va a ser constante el flujo aunque varíe la carga eléctrica de la máquina? Usted que tiene un ojo clínico para los circuitos eléctricos, el flujo tiene que ser constante. El flujo es producido por I sub mu, es proporcional a I sub mu. Al comportarse como un transformador debe ser constante. Según este circuito, ¿va a ser constante? Este es el circuito equivalente y no es la real realidad de la máquina. Entonces tenemos que hacer una serie de consideraciones. ¿Qué va a haber que no lo va a dejar ser constante? Que en la medida que crezca I sub 2, crece I sub 1. Al crecer I sub 1, crecen las caídas de tensión en R1 y en X1. Por más que U sub 1 se mantenga constante, E sub 1 varía con respecto a U sub 1 en función del valor de I sub 1. I sub 1 depende de I sub 2. I sub 2 depende de la carga. Pero hay una cuestión acá. Más allá de que las caídas de tensión en R1 y en X1 son muy variables en función de la corriente, esas dos caídas de tensión comparadas con U sub 1 son despreciables. Y hay otra cosa más. La corriente I sub 1 no tiene la misma amplitud de variación que en el transformador convencional. Esta máquina funcionando en vacío consume corrientes próximas al 50% de la corriente de plena carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Al pasar de vacío a plena carga se multiplica por 2 la corriente. En un transformador la corriente de vacío respecto de la plena carga se multiplica por cientos. Entonces, la variación de caída, si bien la caída de tensión es grande y no es tan representativa frente a U sub 1, la variación de caída de tensión es menos representativa todavía. Entonces eso nos permite decir, bien, E sub 1 no varía tanto y por ende el flujo se va a mantener constante. Eso nos permite decir esto. ¿Cuál es la fuerza magnetomotriz que se va a encargar de mantener excitada la máquina? Va a ser una fuerza magnetomotriz que se va a llamar F sub 1E. ¿A qué es igual F sub 1E? A 0,45, cita 1 porque es la fuerza magnetomotriz producida por la corriente I sub 1. I sub 1E, perdón. 0,45, cita 1, M1, N1, I sub 1E dividido P. Pero en el momento, a ver, si yo de alguna manera hago que el deslizamiento se haga igual a 0, ¿qué quiere decir deslizamiento igual a 0? ¿Rotor? No. Deslizamiento igual a 1, rotor bloqueado. Es deslizamiento igual a 0, rotor a velocidad de sincronismo. ¿Qué tengo que hacer para que el rotor gire a velocidad de sincronismo? Mecánicamente llevarlo a esa velocidad. Si lo llevo a esa velocidad, esta resistencia se hace infinita. Si esta resistencia se hace infinita, ¿cuánto vale I sub 2'? 0. Si I sub 2' vale 0, ¿cuánto vale I sub 1? I sub 1E directamente. Y ahí tengo la condición de transformador convencional en vacío. Circula solo la corriente I sub 1E, existe solo la fuerza magnetomotriz F1E. Ahora, la condición de flujo constante implica que aunque varíe la carga, esa fuerza magnetomotriz debe mantenerse constante. ¿Qué quiere decir esto? Como vector F sub 1E tiene que ser siempre igual a la suma vectorial de F1 más F2. Cuando la máquina esté en vacío y F2 vale 0, no en vacío, perdón, en sincronismo, F2 vale 0, F1E es igual a F1. Cuando F2 se hace diferente, la suma de F2 más F1 siempre tiene que ser igual a F1E. ¿Qué quiere decir? Si se modifica F2,
F1 también tiene que modificarse en una magnitud y en una fase tal que haga que la resultante se mantenga constante para asegurar flujo constante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 0,45 cita 1 M1 N1 por I sub 1E dividido P tiene que ser igual a la suma de estas dos fuerzas magnetomotrices, en donde aquel vector es la corriente. 0,45 cita 1 M1 N1 I sub 1 dividido P más 0,45 cita 2 M2 N2 I sub 2 dividido P. Y lo que pretendemos de acá es calcular, a partir de haber sumado las fuerzas magnetomotrices para mantener el flujo constante, queremos calcular I sub 1. Entonces la tenemos que despejar de acá. ¿Dónde está I sub 1? En el primer sumando del segundo miembro. Pero tenemos muchas cosas que simplificar. P con P con P, 0,45, 0,45, 0,45. Despejamos I sub 1, que es igual. I sub 1 va a ser igual a cita 1, M1, N1, I sub 1E menos cita 2, M2, N2 y 2. Y 2, todo eso dividido M1, N1. Dividido Cita 1. Cita 1, M1, N1, dividido cita 1, M1, N1, por Dios, si me viera el ingeniero ibérico poniendo el signo. ¿Qué pasa en la primera parte de la ecuación, del segundo miembro de la ecuación? ¿Okay? Que eso se simplifica con el menú. Entonces, I sub 1, perdón, son vectores, porque las fuerzas magnetomotrices son vectores, cuando las calculamos en función de sus componentes, son un montón de constantes multiplicadas por la corriente, que es el vector que representamos. I sub 1 termina siendo igual a I sub 1E menos algo. Y de entrada estamos viendo que es lógico, porque I sub 1 es I sub 1E que deriva para acá, más de alguna manera el reflejo de I sub 2, pero acá hay I sub 2'. Y acá tenemos a I sub 2. ¿Qué diferencia hay entre I sub 2' y I sub 2? I sub 2 es del secundario. No, ambas son del secundario. Sí, pero uno está referido al primario. La I sub 2' está referida al primario. Pero resolvamos lo que pasa acá. Menos I sub 2 dividido cita 1, M1, N1 dividido cita 2, M2, N2. Cita 1 por N1 sobre cita 2 por N2, ¿a qué era igual? RT por M1 sobre M2, RI. I sub 1 es igual a I sub 1E menos, y ahí vamos a ver que es igual. I sub 1E menos I sub 2 sobre RI. ¿A qué es igual I sub 2 sobre RI? Y la prima es Y 2'. Pero como son vectores, y es común que hagamos, vamos a decir más menos I sub 2' para saber, che, es un vector al que lo giramos 180 grados para sumar. Entonces, al vector corriente I sub 1E le sumamos el vector I sub 2', que es la corriente secundaria referida al primario, pero girada a 180 grados para que no le dé sub. Hay otro circuito equivalente que se puede hacer, que lo vamos a usar para cuando tracemos el diagrama circular. ¿Se acuerdan que la máquina síncrona tenía un diagrama circular? Y que era tema de examen, y que no era tan fácil. El de la asíncrona es más difícil y es más de examen que el de la máquina síncrona. Bueno, para ese diagrama circular vamos a usar un circuito equivalente que se llama el circuito equivalente aproximado, que es un circuito que nos asegura que el flujo se mantenga constante. ¿Qué hacemos para asegurar que el flujo se mantenga constante? Hacer que I sub mu no varíe nunca. ¿Qué puedo hacer para asegurarme de que I sub mu no varíe nunca y por ende esté alimentada por tensión constante? La llevo allá a los bornes de U sub 1, a la entrada. Entonces mi circuito equivalente aproximado va a ser algo así como esto. Directamente alimentado por U sub 1, la rama de excitación. Compuesta
por la rama de magnetización, en donde vamos a tener la reactancia XE igual a la inversa de la susceptancia de recién, por la que va a circular la corriente I sub mu. Una resistencia a la que le vamos a llamar RE', no por estar referida al primario, porque es del primario, pero es la que nos va a dejar circular una I sub FE', que va a tener en cuenta una condición adicional. Y acá de la misma manera vamos a tener I sub 1E', porque es diferente de la que teníamos en el circuito real. Y ahí les muestro cuál es la diferencia que van a tener. ¿Qué diferencia tiene este circuito con aquel? Aseguramos que la rama de excitación es alimentada por tensión constante. Las variaciones de caídas de tensión en R1 y X1 no me alteran el flujo. Pero tiene una particularidad. La R1 y X1 me quedaron en la rama secundaria. Por ende, la corriente de excitación no produce más pérdidas en R1 ni caída de tensión en X1. Entonces, perdón, acá me faltó algo, es XE'. XE' va a ser mayor que la XE que teníamos en aquel circuito. ¿Por qué? Porque como ahora la corriente de magnetización circula solo por XE y no por XE más X1 como antes. Antes esta corriente de magnetización circulaba por dos reactancias en serie. Yo a esta reactancia la tengo que hacer mayor para que no me crezca la corriente de magnetización por el efecto de tener menos reactancia en serie. Y por el contrario tenemos que hacer que RE' sea menor que RE, porque antes la corriente de pérdida en el hierro también pasaba por R1 y producía pérdidas en R1. Ahora no circula más por R1, entonces tenemos que hacer que RE' disipe las pérdidas que antes se producían en R1 producidas por la corriente I sub 1E. Entonces tenemos que hacerle esa adaptación y pasamos a tener el circuito equivalente aproximado, que nos asegura flujo constante y nos va a permitir hacer algún que otro ángulo. Pero para lo que sigue en el día de la fecha, vamos a trabajar con el real. Y sí, lo que vamos a hacer ahora es trazar el diagrama vectorial. Y lo vamos a hacer. Nosotros sabemos, tal cual lo hicimos recién al comienzo y en la clase pasada con las fuerzas magnetomotrices, ahora lo vamos a hacer con corrientes, ya no vamos a representar fuerzas magnetomotrices. Va a existir una fuerza magnetomotriz de magnetización que vamos a usar como referencia y en cuadratura con ella la de pérdidas en el hierro. La suma de esas dos corrientes, ¿qué me da? La corriente I sub 1E de excitación. La corriente de magnetización va a ser igual a la fuerza magnetomotriz de magnetización por P dividido 0,45 cita 1 M1 N1. ¿Qué es la fuerza magnetomotriz de magnetización? Que la habíamos estudiado en el diagrama espacial. Es igual a la fuerza magnetomotriz de magnetización en vacío, suponiendo que la máquina no estuviese saturada, por 1,3 a 2. ¿Qué quiere decir? Cuando la máquina pasa de estar en vacío a estar en carga, necesita entre un 30 y un 100% más de magnetización a causa de la saturación que adquiere la máquina. Y la fuerza magnetomotriz F sub mu 0, que es la necesaria para vencer la reluctancia del entrehierro solamente, es igual a la inducción máxima en el entrehierro, 6.000 a 8.000 Gauss, dividido mu sub 0 por delta. Mi máquina trabaja a 6.000 a 8.000 Gauss, calculo F sub mu 0. Según las características, potencia, número de polo de la máquina, calculo F sub mu. Calculada F sub mu, calculo I sub mu y le traigo a mi diagrama. Tenemos que calcular la corriente de pérdidas en el hierro. Habíamos dicho, las pérdidas en el hierro son igual al número de fases multiplicada ¿por quién?
La corriente de pérdidas en el hierro es alimentada por E sub 1. E sub 1 por I sub Fe, o lo que es lo mismo, número de fases por la resistencia RFE por la corriente I sub Fe al cuadrado. Lo importante es que a esta pérdida, de cualquier forma que la calcule, me la provee el fabricante del hierro que me vende hierro para construir mi máquina. Y me dice, este hierro para 50 Hz y para tales niveles de inducción tiene tantos vatios de pérdida por kilogramo. ¿Y cuántos kilos son los que intervienen? Los kilos de hierro que voy a usar en la máquina, en el estator. Dijimos que el rotor, como trabaja a muy baja frecuencia, el rotor es raro que esté bloqueado, está bloqueado solo en el momento del arranque, detenido, pero nunca lo vamos a usar como un transformador rotor bloqueado. Trabaja con frecuencias del orden del 3% de 50 Hz, 2,5, 2 Hz. Entonces las pérdidas del hierro del rotor no son relevantes, las despreciamos. Obtenido esto, ¿a qué es igual la corriente de pérdidas en el hierro? Según esta ecuación. Hierro. E sub Fe dividido M1 por E sub 1. Obtenida de esta manera, teniendo en cuenta que E sub 1 es levemente variable con respecto a U sub 1, y que si trabajamos con el circuito equivalente se hacen las correcciones, obtuve I sub Fe. Sé cómo calcular I sub mu, sé cómo calcular I sub Fe, sé cómo calcular I sub 1A. En fase con I sub mu, tengo el flujo resultante en el entrehierro. El flujo resultante en el entrehierro, vamos a borrar una parte acá que ya no nos está siendo útil, pero vamos a dejar acá la parte de abajo. Vamos a dejar esto limpio. I sub 1 es igual a I sub 1E más menos I sub 2'. El flujo, girando a velocidad de sincronismo en el entrehierro, me va a inducir una fuerza electromotriz E sub 1 igual a 4,44 zeta 1 F1 N1 por free, que va a estar temporalmente retrasada a 90 grados respecto de esto. A su vez, en el arrollamiento rotórico me va a inducir una fuerza electromotriz E sub 2 igual a 4,44 zeta 2 F1 N2 por el flujo. ¿Por qué F1? Porque está bloqueado. Porque no está bloqueado, lo hemos reducido al reposo. Bloqueado es cuando yo lo freno mecánicamente. Reducido al reposo es cuando supongo que está girando, pero lo que hice es incrementarle la resistencia de R2 a R2 sobre S y por ende en un valor RC. Y lo estoy suponiendo como un transformador. Dicho de otra manera, es bloqueado, pero modificándole la resistencia para que no esté en cortocircuito. Cuando yo digo el rotor está bloqueado es porque lo tengo en cortocircuito. Cuando lo tengo reducido al reposo, lo tengo bloqueado, pero con la resistencia adaptada para que no sea cortocircuito. Sería como un bloqueo eléctrico, no mecánico. No, lo tenés que bloquear mecánicamente para que no gire, pero corregirle la resistencia para que no se te torne un cortocircuito. Bien. Entonces, reducido el reposo. La E sub 2 va a estar también en fase con E sub 1. ¿Por qué? Porque las induce el mismo flujo en arrollamientos diferentes, pero temporalmente tienen la misma fase. La E sub 2 va a ser la encargada de hacerme circular la corriente I sub 2. Conozco la resistencia afectada del deslizamiento, conozco la reactancia, conozco la impedancia. La corriente I sub 2 no va a ser ni más ni menos que esa fuerza electromotriz de sub 2 dividido la impedancia. Conozco el módulo. ¿Qué fase va a tener? Phi sub 2 igual a arco tangente de X2 sobre R2 sobre S. ¿Qué quiere decir? La corriente I sub 2 aparece en esta posición. Desfasada a un ángulo, Phi sub 2
respecto de sub 2. ¿Por qué en esa posición? Porque nuestros vectores giran, nuestros fasores giran en sentido antihorario, por eso es sub 1 y es sub 2, 90 grados retrasados de phi en esa posición. Lo importante de acá, para el circuito secundario, E sub 2 tiene que ser igual a I sub 2 por R2 más X2 más RC de alguna manera. Entonces, si yo proyecto la recta de I sub 2 y trazo una perpendicular a ella respecto de sub 2, me voy a encontrar con que ahí aparece este vector, que es la caída de tensión I sub 2 por R2 dividido S, y este otro vector, que es igual a I sub 2 por X2 en cuadratura con la corriente. La suma de I sub 2 por R2 sobre S o I sub 2 por R2 más RC es la caída de tensión en las dos resistencias, más la caída de tensión en cuadratura de la reactancia es igual a la tensión en sub 2 de alimentación del secundario. Ahora, lo que quiero calcular, las magnitudes primarias. ¿Cuál es la primera magnitud primaria que puedo obtener? I sub 1. ¿A qué es igual I sub 1? A I sub 1 es que la tengo. Más menos I sub 2 prima. ¿Quién es I sub 2 prima? Y sub 2 gira a 180 grados. I sub 2 prima sería algo así como esto. I sub 2 prima es igual a I sub 2 dividido en la relación de transformación de intensidad, pero es con I sub 2 prima girada a 180 grados. Entonces I sub 2 prima aparece acá, menos I sub 2 prima. Y por ende acá si trazo una vertical tendría el ángulo phi sub 2 también respecto de la misma manera que lo mido respecto de sub 2, al espejarla la mido respecto de la vertical. Y la suma de I sub 1 es más I sub 2 prima más menos I sub 2 prima, ¿a qué es igual? A U sub 1. ¿Quién me dijo U? Escuché una U por ahí. Me estaba adelantando. Conclusión. Hasta el momento tenemos representada en la parte de abajo, en el tercer cuadrante, la ecuación secundaria. Y vamos a representar la ecuación primaria. ¿A qué es igual U sub 1? A menos E sub 1 en primera instancia. ¿Quién es menos E sub 1? E sub 1 gira a 180 grados. Entonces aquí aparece menos E sub 1. ¿Más qué cosa? I por R1. I sub 1 por R1. En fase con la corriente I sub 1. ¿Más qué otra cosa? JX1. I sub 1 por JX1, es decir, en cuadratura. I sub 1 por JX1. ¿A qué es igual la suma de sub 1 y por R1 y por JX1? Ahora sí. U sub 1, la tensión de alimentación de fase. Y el desfasaje entre U sub 1 e I sub 1, ¿qué es? Phi. ¿Qué phi? Phi sub 1. El ángulo de fase, o el ángulo con el que calculamos el factor de potencia del estator de nuestro motor. ¿Por qué? Porque phi sub 2 es el desfasaje del rotor. Si un rotor jaula de ardilla no tengo cómo medirlo. ¿Cuál es el factor de potencia que tenemos que corregirle a un motor asíncrono que tiene consumo de corriente reactiva? Que de hecho estamos viendo, la corriente tiene un desfasaje bastante grande respecto a un sub 1. Estos motores en su mejor condición trabajan con factor de potencia 0,8. Y si no son de buena calidad, 0,6, 0,5. Y si lo tenemos funcionando en vacío, 0,2. Entonces, tenemos que compensar con capacitores. Que este efecto, digamos. Pero ese efecto visto desde el estator, que es al que tenemos acceso. El rotor es una cuestión netamente teórica lo que estamos haciendo. Este es el diagrama vectorial del motor asíncrono con carga. Muy parecido,
sino es que idéntico al diagrama vectorial del transformador convencional con carga que estudiaron en electrotecnia, me parece, que estudiaron en máquina 1. Por ende, podemos representar, si quisiéramos, el diagrama vectorial del transformador del motor asíncrono en vacío. ¿Qué pasaba con el transformador convencional cuando lo poníamos en vacío? ¿Qué pasaba? En el transformador convencional en vacío, ¿cuánto valía I sub 2? Valía 0. Al valer 0 I sub 2, vale 0 I sub 2'. Al valer 0 I sub 2', vale 0 menos I sub 2'. Por ende, I sub 1 se hace igual a I sub 1e. I por R1 se hace igual a I sub 1e por R1. I1 por JX1, I sub 1e por X1, y cambian las configuraciones. Empeora el factor de potencia, porque se desfasa más. Pero esta máquina en vacío efectivamente adquiere ese comportamiento. Cuando la máquina está en vacío, ¿es cero la corriente en el rotor? No. No, sería cero si llegara a marchar en sincronismo, pero no logra marchar en sincronismo. ¿Por qué? Porque hay que llevarlo al sincronismo. Para llevarlo al sincronismo hay que empujarlo desde afuera. Solo no lo hace porque necesita mantener una leve velocidad relativa entre el campo del entrehierro y el rotor, para que haya inducción de fuerza electromotriz en el rotor, para que circule una pequeña corriente y haya un pequeño par para que lo mantenga marchando. Si no hay par motor, el rotor no marcha. Tiene pérdidas por rozamiento, tiene pérdidas de ventilación. Entonces, necesita un pequeño par motor para mantenerse funcionando. Entonces la corriente en vacío no se hace I sub 1 igual a I sub 1e. Y es lo que vamos a representar ahora. Para el mismo flujo, y por ende la misma corriente de magnetización que no cambia con el tiempo, y la misma corriente de pérdidas en el hierro, y por ende la misma corriente de excitación, I sub 1e, aparece la misma fuerza electromotriz de sub 1, la misma fuerza electromotriz de sub 2, pero acá la cuestión es distinta. La corriente I sub 2, que era igual a E sub 2 dividido raíz cuadrada. Primero, E sub 2 es la de rotor bloqueado porque no está multiplicada por el deslizamiento, pero está dividido por una impedancia que es igual a R2 sobre S al cuadrado más X2 al cuadrado. ¿Qué pasa cuando el rotor está en vacío? El deslizamiento es mínimo. Si a plena carga es del 3 al 5%, en vacío es tal vez 0,05%. Si es tan chiquito el deslizamiento, ¿qué pasa con la componente resistiva de esta impedancia? Si el deslizamiento se achica en el denominador de la resistencia, quiere decir que la resistencia se hace muy grande. Si la resistencia se hace muy grande, crece la impedancia y por ende I sub 2, 0 de vacío, es mucho menor que I sub 2 de plena carga. La corriente se hace muy cortita comparada con la que habíamos representado ahora. Pero a su vez el ángulo phi sub 2 igual a arco tangente de X2 dividido R2 sobre S, si el deslizamiento es muy chiquito, el denominador es muy grande, la componente resistiva es muy grande. ¿Qué pasa con el ángulo phi sub 2 si es preponderante la resistencia respecto de la reactancia? Se achica también. El ángulo phi sub 2, 0, es muy pequeño. Mejoró el factor de potencia del rotor. Teniendo en cuenta que el rotor se termina espejando en el estator, ¿mejorará el factor de potencia del estator? No. No. ¿Por qué no? Lo dijo recién. Porque I sub 2, 0', crece un poquito, I sub 2, 0', si bien se pone más vertical que antes, menos I sub 2, 0', se pone más vertical, por ende tendería a mejorar el factor de potencia respecto de I sub 1, pero se hace cortita. Al hacerse cortita, ¿qué termina ocurriendo? I sub 1, 0 se desfasa más de lo que estaba antes. Mejora el factor de potencia del rotor, pero empeora el del estator. Se desfasa más respecto de la vertical. Si ahora seguimos componiendo y decimos menos E sub 1, a eso le sumamos I sub 1, 0 por R1 e I sub 1, 0 por X1, bueno, no cerraron los vectores en este momento, tenemos igual a U sub 1 y aparece nuestro phi sub 1
mayor que el que teníamos antes. A ver, más allá de que el ángulo phi sub 2, 0 acá mejoró, por lo que yo diría, si acá I sub 2 se pone más vertical, I sub 1 también se pone más vertical, al hacerse más cortita I sub 2, me termino bajando más la posición de I sub 1. Entonces empeora el factor de potencia. Que les dije recién, una máquina a plena carga trabaja con factores de potencia 0,8, si es buena, y si la dejo en vacío con 0,2. Es mucho más chiquita la corriente, pero empeora el factor de potencia. ¿Por qué? Porque lo analizamos acá. En la medida que se torna a funcionar en vacío, se hace pequeña, casi despreciable la corriente I sub 2 y queda solo la corriente I sub 1E. Y la corriente I sub 1E tiene una alta componente inductiva. Entonces, esa componente inductiva de excitación existe siempre, esté en vacío o esté en carga la máquina. Pero si está en carga, al hacerse preponderante la potencia disipada en RC, la potencia activa es superior a la reactiva de la excitación y mejora el factor de potencia. Cuando yo la descargo, baja la potencia activa y se mantiene la reactiva, empeora el factor de potencia. Es decir, no es que cambie la condición reactiva de la máquina, cambia la condición activa. Frente a igual consumo de potencia reactiva, potencia activa variable, me modifica el factor de potencia. ¿Se acuerdan? Uno de los métodos de corregir factor de potencia que vieron en electrotecnia era incrementar la carga resistiva. Es decir, si tengo mucha carga inductiva y estoy pagando multa, tal vez si me hace falta calefaccionar y la energía eléctrica fuese barata como tiempo atrás, pongo resistencias, obtengo calor y me evito tener que poner los capacitores que no me producen calor. El tema es que cuando la energía se torna cara y prefiero calefaccionarme con ramitas quemadas, empeoró el factor de potencia y tengo que acudir al capacitor. Ya que estamos y tenemos representado este magnífico circuito equivalente y este magnífico diagrama vectorial de la máquina en carga, que dudo que otra vez nos vaya a salir igual, vamos a hacer el balance de potencia de esta máquina. Y ya que está acá abajo, le vamos a representar un diagrama hidráulico. ¿Qué es un diagrama hidráulico? Un caño así de grueso, por donde entra la potencia P sub 1 de alimentación, que en la medida que entró a la máquina toda esa potencia y llegó a la resistencia R1, se encuentra con ¿qué? Con que cada fase tiene una pérdida ahí. Entonces tenemos una pequeña pinchadura en el caño de donde se nos salen las pérdidas del cobre en el estado. Y nos queda una potencia menor a la que le vamos a llamar P sub C. Cuando esa potencia P sub C llega a la rama de excitación, se encuentra con una pérdida en el hierro, que es una pérdida activa. Otra pinchadura en el caño que nos deja perder